de que el bautismo cristiano, el bautismo dado por Jesucristo, no se reduce únicamente a quitar el pecado. Porque esta es la primera traba que ponen nuestros hermanos separados respecto al bautismo de niños. ¿Cómo vamos a bautizar a los niños si los niños no tienen pecado? Dicen. Primer grave error, los niños nacen en pecado original, no en el pecado personal. El padre Jorge Loring, en su gran trabajo de estudio, en su gran aporte a la iglesia, que es la enciclopedia católica, la enciclopedia del católico para salvarte, nos habla en el numeral 43 de su libro sobre el pecado original. Empezamos a vivir la vida de la gracia con el sacramento del bautismo. Cuando nacemos a la vida natural, nacemos muertos a la vida de la gracia, porque nacemos con el pecado original. Y esta fue la muerte que entró en el mundo cuando Adán y Eva pecaron, la desgracia. Perdimos la gracia de Dios. No es que crean que no nos íbamos a morir, no. Cuando estábamos sin pecado, teníamos una gracia por la cual, es cierto, estábamos delante de la presencia de Dios y vivíamos una vida tranquila en paz, pero nosotros somos seres de materia. Y la materia tiene su propio proceso de cambio, de mutación. Y nuestra naturaleza deviene, cambia en el tiempo. Sufrimos un envejecimiento. Y va a llegar el momento en que tengamos una muerte natural. Pero el Señor, con su poder, si no hubiéramos caído en el pecado, nos hubiera dado la gracia de no temerle a esta muerte, que es la muerte psicológica, como se le conoce, y hubiéramos pasado a una nueva forma de vida, ya en un cuerpo glorioso, después de un tiempo en el paraíso terrenal. Pero esto no se dio, caímos en pecado y caímos ahora en la muerte, que es salir de la gracia de Dios. Y ahora también vivimos el proceso del temor a la muerte natural, que es la muerte psicológica. Entonces fue doble lo que recibimos como castigo debido al pecado original. Entonces, cuando nacemos a la vida natural, nacemos muertos a la vida de la gracia, porque nacemos con el pecado original. El pecado original se lava con el bautismo, y el bautismo es como un segundo nacimiento, un nacimiento a la vida sobrenatural, como le explicaba en aquel hermoso simbolismo. Cuando nacemos de nuestra madre, nacemos en ese líquido amniótico. Cuando nacemos a la vida de la gracia por el líquido, el agua, nacemos ahora como hijos de Dios, del seno de la iglesia. Por eso la iglesia es nuestra madre. Dios creó a nuestros primeros padres en estado de gracia. Dios, en señal de su soberanía, les dio un mandato para que ellos, cumpliéndolo, mostraran su aceptación. Dios quería probar su fidelidad. Ellos, cediendo a la tentación del demonio, desobedecieron. Puesto que el fin propio del precepto era probar la obediencia, no podemos medir la gravedad de la culpa por la acción exterior en que se manifiesta. El hombre creado por Dios en la justicia, sin embargo, por instigación del demonio, en el mismo comienzo de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios. Este pecado de desobediencia fue el pecado original, llamado así, porque fue el primer pecado que se cometió en la tierra en los principios de la humanidad. Dice San Pablo que Adán introdujo el pecado en el mundo. Y como decía su santidad, el Papa Benedicto XVI, el pecado original fue causado por no haber escuchado la voz de Dios. Cuando nosotros aprendemos a escuchar es entender lo que se nos dice también, hacerlo nuestro, comprenderlo, pues nosotros nos libramos de muchos males. Adán y Eva no hubieran pecado, pero pecaron y cayeron en la desobediencia. El pecado original es el origen de muchos otros. El pecado original es la raíz de los demás pecados de los hombres. La realidad del pecado original es dogma de fe.